compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Disponibles. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Yo soy Alejandro Águila y les agradecemos mucho que nos acompañen todos los martes a la 1 de la tarde. Este programa que tendremos hoy es un programa muy fuerte, muy especial y que siempre nos duele saber que hay casos de este tipo. Por eso queremos que lo compartan, que podamos hacer una prevención y que con sus seres queridos, en sus redes, también den esta información que puede ayudar a muchísimas personas. Necesitamos llegar a cada vez más conciencias para evitar esta condición y esta situación que trataremos más adelante. Nuestra conductora, María Le Buenfil. Gracias, Alejandro. Pues bienvenidos al podcast de Suicidología, donde nos conectamos para hablar sobre la importancia de la prevención del suicidio. Soy María Le Buenfil, psicoterapeuta, y estoy muy contenta de tenerlos en este nuevo episodio. Como siempre, nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Recomiéndenos y suscríbanse. Hoy hablaremos de abuso sexual y suicidio. Y nuestra invitada nos compartirá información importante sobre el tema. Alejandro. Tenemos una línea de ayuda en la Ciudad de México que es el 55 46 31 3307 o escríbanos info@suicidología.com.mx. Un profesional podrá ayudarles. Nuestra invitada es coordinadora del Diplomado en Sexualidad Humana y terapeuta sexual en niños y adolescentes en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AMSAC, licenciada en Psicología con maestría en Psicoterapia Gestal. Adicionalmente es educadora en la rama sexual, sexual infantil y para la paz y la no violencia. Recibamos a Olivia Guerrero, experta en el tema. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Mariale, Alejandro. Gusto de estar con su audiencia. Cada vez que nos enteramos de un caso, nos duele el corazón. Es un tema muy fuerte, es un tema que pues ha ocurrido creo que a lo largo de la historia de la humanidad. Definitivamente no es nada nuevo, pero para entrar en contexto, ¿qué se considera abuso sexual? Me gustaría ir un poco más atrás del concepto y nombrar violencia sexual. Es una gama hay una clasificación de violencias dentro de la misma sexualidad en donde la persona puede estar sometida y donde la sexualidad es el eje para generar el maltrato a la otra persona. Dentro de la violencia sexual hay diferentes tipos, por ejemplo, abuso sexual, que creo que hoy en día me resonó mucho que dijiste, Alejandro, que es una problemática que ha estado durante muchos años y que afortunadamente hoy contamos con mucha información al respecto y ya se hace una gran promoción con personas para que denuncien el delito. Y entonces, en esta gama de información, conocemos abuso sexual como el término más común. Y entonces, dentro del abuso sexual se define como una forma de violencia en donde no hubo penetración, algún tipo de penetración, sino que pudo haber contactos directos, pero no hay la penetración. Y dentro del mismo abuso sexual puede ir con contacto físico y sin contacto físico. No hay penetración. Distinto a si hubo violación. Ajá, y todo esto está dentro de la gama de violencias sexuales. Pues el abuso sexual, o sea, desafortunadamente
niños y niñas, adolescentes, en realidad pueden estar expuestos a cualquiera de las formas de violencia sexual. Ujú, Abuso sexual, cuando, como ujú, bien describes, es exhibición de genitales o de pornografía, etcétera, y no ujú. necesariamente el contacto. Pero ya la violación, pues esta sí tenía que clasificarse si era oral, anal, vaginal, y ya hoy en día, salvo tu mejor opinión, desde mi visión, hemos avanzado un poquito porque ya hay agencias especializadas para este tipo de casos. Antes, la verdad, lo atendían médicos generales y en el conocimiento, y a veces era peor la de denuncia que pues los resultados, ¿no? Y sabes, en ese sentido de en México, Sí. si hay algunas estadísticas, se tiene alguna aproximación o datos. Sí, también hay conteos a nivel nacional e internacional. Em, Digo, México ocupa, acorde a un informe, este dato es muy sonado. La OCDE hace ya algunos años hizo un análisis y muy desafortunadamente México ocupa el primer lugar en violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero bueno, o sea, la realidad es que las cifras están pues muy altas. El gobierno y algunas instancias han hecho un esfuerzo significativo por contabilizar, aunque yo diría mucho cuidado con la estadística porque a fin de cuenta el proceso de denuncia es un proceso que no todas las personas se animan a hacerlo y pues digamos tiene un sesgo. Lo que está contabilizado pues es una cifra que llama la atención, sin embargo hay que considerar la cifra negra, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, les comparto que el ENDIRE, que es una encuesta nacional sobre la dinámica en las relaciones en los hogares, ya es una encuesta que tiene sus años de aplicación y como tiene una mirada en perspectiva de género, hace un conteo de la violencia con el foco hacia las mujeres. Y la última encuesta que fue en 2022 habla de la prevalencia durante la infancia en las mujeres de 15 años y más, y pues hace un referente, por ejemplo, el 21.6 de la población vivió violencia psicológica. El 33.9 vivió violencia física de la población femenina de este rango de edad y la violencia sexual la vivieron el 12.6 de las personas, ¿no? De las personas encuestadas. Entonces, bueno, o sea, a fin de cuentas, pues es un dato significativo. Por ejemplo, otro dato mismo de la ENDIRE habla de un porcentaje de igual en mujeres de 15 años y más que vivieron abuso sexual. O sea, esto lo están revelando en la vida, en su vida después de los 15, pero el abuso sexual lo vivieron cuando eran niñitas. Y se habla que el 5.2 de las encuestadas, el 5.2 no recuerda la precisión de cómo fue violentada. El 12.6 vivió diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, le obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero. Le obligaron a mirar escenas o actos sexuales,
le obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas, le obligaron a mostrar las partes íntimas, intentaron forzarla a tener relaciones sexuales y tocaron sus palmas. Por ejemplo, en esta encuesta que es muy detallada, se notan los diferentes tipos de violencias aterrizadas en la sexualidad. Y del total, pues estos son datos que arrojan. Por poner ejemplos. Aquí la importancia es el que antes de el abuso sexual, de la violación, está el acoso. Y lo que yo he visto, las adolescentes hoy en día ya se están atreviendo, lo hemos sabido por las noticias, ¿no? En las universidades preparatorias, secundarias, de que tal maestro o el director o el conserje, alguien las estuvo acosando. Entonces, sí necesitamos tener muy claro la situación del acoso, porque siempre ocurre previo a ya el ataque, ¿no? La cuestión violenta. Mira, de las pautas que hoy promovemos es que quien vive algún tipo de violencia sexual, o sea, lo primero es acude a tu red de apoyo. ¿Quiénes pueden ser tu red de apoyo? De preferencia, un adulto o adulta de confianza que te pueda ayudar en caso de que pues se animen a hacer una denuncia, pues te pueda hacer todo un acompañamiento. Por ejemplo, ahorita que nombraste violencia por parte de algún docente, en la escuela busca una red de apoyo para poder denunciar a quien está ejerciendo esa violencia, ¿no? Digamos, son los ejes principales que a cualquier persona que vive violencia sexual, pues es importante que denuncie, ¿no? Que rompa el secreto. Me parece que ya están denunciando más, que ya hay más información lo que es el acoso sexual, el abuso sexual, y pues sí, las mujeres se están cuidando más, ¿no? En este aspecto. Sí, pero ahí lo preocupante es cuando son menores de edad, que también hay que decirlo, este programa va a ser mucho de denuncia. A veces el niño o la niña le dice a los papás o a un adulto y no le creen. He tenido casos así en donde dice, un familiar estuvo acosándome o violándome, maltratándome con abuso, y le decía yo a mi papá, a mi mamá, y no me creyeron, ¿no? Me golpeaban, me pegaban, es que no, que es mentira, que niña mentirosa, etcétera. Ahí qué grave, qué preocupante y qué incapacitante para el menor, ¿no, Olivia? Sí, sí, por supuesto. Mira, son circunstancias muy difíciles. eh, Muchas historias de vida desafortunadamente están matizadas con ese, pues con esta forma. Sin embargo, es apostarle a vivir una vida sexual plena. Yo sé que es muy difícil, pero para niños, pensando en niños, niñas, adolescentes, si no encuentras el apoyo con mamá y papá, una alternativa es tu escuela. Estamos claro que la denuncia, el abrir el problema, la situación, es lo que va a proteger al menor. ¿Qué puede hacer la terapia Gestalt cuando hay necesidad de atender a alguien que vivió esta situación? Me gusta mucho trabajar con el aquí y el ahora. O sea, a fin de cuenta, cuando yo tengo un consultante que está en terapia, es porque, y en terapia con esta temática, ya se atrevió a abrir su secreto. A veces yo como terapeuta, pues soy la primera que se entera, pero para llegar hasta ahí ya tuvo cierta fortaleza. Entonces, es fortalecer a partir de ahí en el aquí y el ahora ya pudiste denunciarlo. Ahora, ¿en qué otros espacios los puedes denunciar? O sea, la denuncia legal en realidad es muy complejo,
no todo mundo, con todo y que viva el proceso terapéutico, no todo mundo lo lleva a cabo. Justamente me quedo pensando en esta importancia, ¿no? Del proceso terapéutico, porque pues qué tanto estos abusos sexuales que se dan en la infancia se siguen arrastrando y entonces sí pueda llevar a la persona a una depresión. Depresión y riesgo suicida, por supuesto, ¿no? En una situación de ya de no encontrar Por supuesto. salida, de que ha dificultado su desarrollo, inclusive si fueron estas situaciones en la infancia, ya que inician su sexualidad en la adolescencia, allí se puede convertir un grave problema, ¿no? Hay muchos elementos que por supuesto nos llevan a sumergirnos en la depresión. Por ejemplo, cuando se toma conciencia de la violencia sexual que vivieron, eh, por supuesto que las personas llegan a sentirse atrapadas en el coraje, en la rabia, pero una rabia cuando no puede exacerbarse o manifestarse en la forma que necesitan, por supuesto, la persona lo que hace es tragarse su rabia y automáticamente el organismo lo somatiza y entonces tenemos una circunstancia de depresión, por ejemplo. Algunos puntos que la gente pudiésemos detectar de alguien que vivió un abuso sexual, o violación, sería una dificultad para el contacto físico, ya no sexual, o una dificultad para vincularse con el sexo contrario, o inclusive ya en la sexualidad. Estos serían algunos focos rojos por allí. Yo pensaría en un esquema de polaridades. Es decir, así como algunas personas podrían irse al aislamiento y la dificultad del contacto y la convivencia con otras personas, habrá quien se vaya al otro lado, que sería la sensación de estar hipersexualizado, ¿no? El contacto constante, por ejemplo, ¿no? U otro síntoma podría ser igual en este esquema de polaridades, eh, niños y niñas que les da por dormir y otros niños y niñas que les da el insomnio. O pensando en los alimentos, unos que se ponen dragoncitos y entonces la ansiedad pues solo la pueden bajar con la comida y a otros que se les va el apetito, ¿no? Y en general, circunstancias muy biológicas, necesidades biológicas se nos van a los extremos, ¿no? Incluso, por ejemplo, niños que viven en copresis o enuresis, ¿no? Que es una particularidad en cuestión de las heces fecales y la pipí, y otros que, chin, se nos pusieron estreñidos, ¿no? O con una gran dificultad para ir al baño, ¿no? Es un esquema de polaridades que pueden suceder. Sin embargo, también quiero nombrar, porque en realidad desde la inocencia de un niño o de una niña que ha vivido violencia sexual y que nomás no le cuadra la vivencia, podría no estar presentando sintomatología. Más o menos las investigaciones nos marcan que de un 20 a un 30% de las personas que viven violencia sexual en la infancia no presentaron sintomatología. Entonces, es muy relativo confiarnos en, ay, voy a estar al pendiente de mi niño, que no le pase esto, para ver, puede ser muy variado, ¿no? Y en la adultez, Oli, o sea, ¿cómo se vería esto? O sea, ¿sí sale algún síntoma? Por ejemplo, en la vida adulta, en lo más frecuente que me ha tocado en la consulta, que llegan por una queja en la vivencia de su erotismo. Es decir, presentan alguna disfunción sexual,
ya sea dificultad para alcanzar el orgasmo, que no hay un reconocimiento de su deseo sexual, que cuesta trabajo la lubricación o que presentan algún tipo de dolor a la relación sexual, ¿no? Entonces, llegan a consulta por una temática en relación a las disfunciones sexuales y pues nos ponemos a escarbar de fondo y resulta con frecuencia me ha pasado que pues se dan cuenta, o sea, en el momento de hacer la pregunta es, no me había dado cuenta que yo había vivido violencia sexual o que eso, es muy frecuente el discurso, es que Sí. creo que yo viví, pero no estoy segura que yo viví. No, es que se me hace, pero a lo mejor no, ¿no? Discursos así titubeantes son muy frecuentes, ¿no? Pero en la vida adulta podría ser una de las circunstancias. Sabes, ahorita estoy también recapitulando que mayoría de las denuncias que hay en violencia sexual es de mujeres. Eso no quiere decir que los hombres no hayan vivido violencia sexual y que no tengan un impacto en su vida erótica, ¿no? Desafortunadamente vivimos en una cultura pues patriarcal, masculinidades tóxicas, en donde pues, mijito, cállate. Es muy frecuente el mito de es que se va a hacer gay, no se vaya a hacer gay, o es gay porque lo violaron cuando era chiquito, ¿no? Entonces, una cuestión con la orientación sexual muy marcada, que en realidad es un mito, por supuesto. Pero entonces, lo que quiero nombrar es que eh, en atención, mayoría de las mujeres, o sea, es difícil, pero en consulta, en encuestas, se animan a denunciar. Y de los hombres, pocos se animan a denunciar, ¿no? Y también puede tener una vida erótica en la adultez con alguna disfunción, ¿no? Hablando de esta parte de disfunciones, tocas un punto importante que sí hay que resaltar porque lo que hemos visto en consulta cuando un niño o niña han vivido esta violencia sexual, que como bien lo comentas, puede ser polarizado, de adolescentes, inclusive adultos, son hipersexuales, ¿no? Y yo he tenido pacientes que entonces ven Ujú. pornografía, quieren tener sexo todo el tiempo, su entorno y todo está relacionado a ello. Dice uno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y a explorar, pues hubo un, diría yo, despertar sexual temprano. ¿Es así? Sí, sí, por supuesto. Todos y todas nacemos con el potencial de desarrollar nuestro erotismo. Evidentemente, el erotismo que se vive en la infancia no es lo mismo al erotismo que se vive en la vida adulta. Entonces, cuando un niño o niña es expuesto a violencia sexual en la forma en que tú quieras, cuando somos niñitos, no vamos a percibir como lo vive un adulto. Entonces es algo irruptivo en el desarrollo psicosexual de niños, niñas y adolescentes. Y entonces, o sea, es una mezcla de lo que le puede generar, por ejemplo, ansiedad. Entonces, los procesos ansiosos son los que nos llevan justo a, o sea, es una energía que tengo dentro que la única manera que encontré es a través del erotismo de mi cuerpo, ¿no? Y entonces la masturbación frecuente o mirar pornografía para lograr la excitación y alcanzar un orgasmo, ¿no? Pero corresponde a un sesgo ansioso, ¿no? En donde podría no tener una saciedad, o bueno, o sea, ya está bueno, ya se me bajó la ansiedad, pero pueden venir procesos que no tienen fin. Como efecto secundario de una violencia sexual.
esta situación que se repite. Es que sí hay casos en donde hubo violación por parte del hermano mayor, luego del tío, luego en la secundaria, y dices, ¿qué pasó? Parece que hay una desprotección que tiene la persona y de alguna forma llega a este tipo de situaciones inconscientemente que se repiten. Cuando hay una cuestión ansiosa, la realidad, Alejandro, es que tocas un punto muy, pues muy controversial por lo que nos toca vivir actualmente en esta sociedad. Un poquito es la violencia sexual que vivieron, que no tiene salida, no tiene acomodo, y otro lado es cómo nuestras infancias están siendo, siendo bombardeadas por el consumo del Internet, ¿no? Todo lo que nos puede aparecer en las redes sociales y estamos en una época, eh, em, o sea, todo es rápido, todo es la inmediatez. Y entonces lo que sucede en el consumo de pornografía es que ya encontré una imagen que me lleva a sentir placer, pero tiene corta duración. Y luego me voy a una escalada porque necesito algo que sea diferente, que me conecte con esta sensación. Y entonces busco, y entonces hay una escalada dentro del mismo consumo de la pornografía. Pero, ¿sabes? Yo diría, Alejandro, que un poco es el tema de en relación al abuso y otro gran tema es a lo que nos estamos enfrentando como sociedad en la información que hay en Internet. Entonces, en realidad es un problema complejo, ¿no? Y además, pues tenemos infancias que, o sea, es muy duro decir, pero están en el abandono, pues, porque o necesitas comer, a ver, mijita, necesitas mantener a tu hijito, vete a trabajar. ¿No? Estamos en una sociedad en donde la vida nos está comiendo, pues. Entonces, nuestras infancias, por supuesto, tienen un ratito en la computadora, dejo al niño, a la niña, tantito porque yo me tengo que ir a trabajar, porque si no, ¿cómo comemos? Y entonces tenemos infancias que están siendo poco acompañadas. Y la otra realidad es que pues es nuevo para todos y todas, ¿no? Entonces, creo que es importante pues que nos cuestionemos como sociedad en qué estamos haciendo en torno a la sexualidad. Pero lo real es que YouTube está educando a nuestras infancias, ¿no? Instagram educa a nuestras infancias, ¿no? Entonces, suceden muchas cosas en nuestra sociedad. Una persona que vivió violencia sexual puede pensar, intentar el suicidio porque ya no ve salida, porque esta situación es repetitiva, porque se puede sentir, textualmente algunos dicen, me siento sucio o sucia, o que yo, ¿y qué hice yo para que esto se diera? Todas estas circunstancias son las que llevarían a alguien a la situación suicida que vivió por una condición en la infancia de violencia sexual. Sí, por supuesto. Fíjate que tocas un punto también muy importante. Hace ratito nombraron que algunas veces los papás no les creen. Para el trauma, para que, ¿cómo diría? El evento traumático no solo radica en el momento en que se vivió la violencia sexual. Es un punto nodal, pero no es todo lo que hace al trauma, sino también lo que los adultos hacen en función a ello. O sea, un poquito es, o un mucho, pongan el 50% es el evento de violencia y lo que hacen los papás, los familiares en torno al abuso es lo que genera el trauma en su totalidad.
O sea, niños y niñas que tuvieron el valor de decirle a su mamá, mi tío, mi abuelito me hace esto, pero, y entonces no, 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 es que es una mentirosa. Siempre andas metiendo en chismes a tu abuelito. ¿Cómo tu abuelito? ¿Cómo mi papá crees que te hizo eso? Tú estás mintiendo. O, por ejemplo, decir que engañar a los niños, de decir, sí, sí, ahora que vea a tu tío le voy a decir que ya no se acerque a ti y entonces le voy a reclamar y ¿cuál? O sea, nunca le confrontaron, no hicieron justicia. Entonces el trauma se hace con todo lo que hacemos los adultos en torno a ello. Hijos, yo agregaría dos cosas más. Uno, Mm. que se normalice. Entonces la mamá le diga al hijo o a la hija, no, es tu tío, te quiere mucho, está jugando. Entonces ya el niño o la niña empieza a tener confusión. Eso sería, creo que, un escenario malo, pero hay otro peor, el cállate, no lo digas. Híjoles, esa situación se me hace, lo comentaste anteriormente, que se comen el problema, lo están viviendo internamente en una indefensión que le llamamos hoy en día, ¿no? Justamente, pues todo parte de un trauma, ¿no? De un trauma o de un secreto también, como nos decía Oli, y eso creo que es lo que pueda llevar a la persona a esta ideación suicida. Estoy pensando más en niños, donde no hay el recurso para denunciar, quejarse, de abrirlo, manifestarlo fuera de papá o mamá, ¿no? Sí, sí, es en realidad muy difícil, ¿no? Y también, ¿sabes? ¿Hay alguna clasificación dentro de, pues, las formas de definir violencia sexual? Y, por ejemplo, la duración de los eventos de violencia, o sea, no es lo mismo el impacto de un evento. El perpetrador abusaba 3 veces a la semana durante 10 años, ¿no? Son violencias prolongadas que, por supuesto, o sea, ante esos altos índices de violencia, o sea, ¿cómo no la persona, pues eso, va a querer estar en otro lado que no sea este planeta, pues? Para este programa, Mariale nos brinda recomendaciones sobre este tema. Sí, así es, Alejandro. No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Para este tema hay una serie que se llama Big Little Lies, ¿no? Y en esta serie se retrata el tema de los abusos sexuales y la violencia machista a través de una historia con varias mujeres, ¿no? Aquí hay dos mujeres que son víctimas de un hombre violento que maltrata a su esposa física y mentalmente y que también un tiempo no dudó en acosar y someter y violar a otra de estas mujeres. Entonces, estas historias están envueltas en misterio, pero poco a poco los espectadores descubren la cruda realidad que se esconde detrás de cada una de ellas, dejando claro que el abuso puede aparecer en cualquier momento sin importar la condición social y económica y que las apariencias muchas veces engañan. Entonces, bueno, esto es una serie algo fuerte, pero me parece que retrata bastante bien lo que viene siendo esta parte del abuso y sus consecuencias. También hay una serie que se llama 13 razones. Esta serie la pueden encontrar en Netflix, ¿no? Y en esta serie justamente nos va a relatar la historia pues de una chica que se suicida y deja las razones por qué. Y pues sí, una de las razones es también acoso, abuso y constantemente en la serie pues vamos a ver este abuso sexual y sus consecuencias. Hay otra serie, Alejandro, que se llama American Crime, y en esta serie, en la segunda temporada, está centrada en el acoso y la agresión sexual que sufre un joven, porque también, o sea, sí, la mayoría de los abusos son a mujeres, pero vamos a ver cómo pues también hay abusos a chicos, ¿no? A jóvenes varones. Este joven, Taylor Blaine, es acosado sexualmente por varios miembros del equipo de baloncesto de una escuela privada. Y entonces hay una rápida difusión de fotografías que le causan mucha vergüenza y humillación. Y bueno, esto lleva a una denuncia ante la policía
y pues vamos a ver justamente cómo se pone en tela de juicio varios valores sociales, morales y éticos del ser humano. También justo siguiendo por la misma rama de que pues también hay abuso sexual en chicos, hay una película que se llama Las ventajas de ser invisible, donde este chico pues sí trae ideación suicida, trae depresión y resulta que todo esto parte de un abuso que tuvo de parte de una tía cuando él era muy pequeño y pues justamente estas son las consecuencias. Y también quisiera recomendar algunos libros, Alejandro. Uno se llama El sexo que se calla. Este es de Diana Sullivan Everstein y de Luis Everstein. Se llama Dinámica y Tratamiento del Abuso y Traumas Sexuales en Niños y Adolescentes, de editorial Pax. Y también está el libro No más secretos, cómo proteger a su hijo de un ataque sexual, de Karen Adams y Jennifer Fay. Y para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Olivia, ¿cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta sobre este programa? La recomendación principal es que si alguien está viviendo violencia sexual o ha vivido violencia sexual, que pues pensando si es un niño o niña, si saben de niño o niña, lo importante es promover que rompa su secreto. Quizá primeros pasos, que encuentren su red de apoyo. eh, a veces son los docentes las primeras personas que dan esa contención. Entonces, que rompan su secreto. Si es una persona adulta, pues que se anime a ir a un proceso de psicoterapia, en donde con todo el profesionalismo se le puede dar la contención sobre la vulnerabilidad que tuvo cuando vivió la violencia sexual. ¿Dónde pueden contactarte? Bueno, pueden contactarme por WhatsApp a mi número, que es el 55 22 96 50 34, o a través de mis redes sociales, que es Olivia. Aparezco como Olivia-Guerrero, tanto en Facebook como en Instagram. Olivia Guerrero, muchísimas gracias por toda esta información que nos compartiste y pues gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Suicidología. Soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y los invito a que visiten nuestro sitio web suicidología.com.mx, donde tenemos diplomados y mucho material gratuito descargable para consulta. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta pronto.